Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 11 de mayo del año 2023. Cecilia Aguiluz en Salto, acá en estudios, Hernán Bonilla, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti. Vamos al segundo tema, un tema que abarcó varios días últimamente, un tema que sigue teniendo siempre, cada hora diría, algún capítulo más, alguna novedad más. Ha sido la noticia, la crisis de los últimos tiempos. En estos días varios dirigentes oficialistas han puesto paños fríos a la crisis que estalló en la coalición de gobierno por el pedido de renuncia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Por ejemplo, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, y su par colorado, Adrián Peña, valoraron el hecho de que Cabildo Abierto resolviera continuar en la coalición de gobierno, pese a los cuestionamientos y a las advertencias que ese partido lanzó hacia el oficialismo en su resolución de este lunes de noche. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, por su lado, prefirió no comentar las críticas que Manini lanzó el lunes contra el presidente Luis Lacalle Pou, contra su estilo de liderazgo, contra el funcionamiento de la coalición. Hablando en una rueda de prensa este martes, Delgado apuntó que hay diálogo fluido entre los partidos del oficialismo y señaló que es posible, sí, quizás, que el gobierno deba trabajar más en los vestuarios que en la cancha. El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, sin embargo, fue más duro con la postura de Cabildo. Este es un gobierno de coalición, pero liderado por un presidente de la República que no compartió una decisión y le pidió la renuncia a la ministra. Las potestades dentro de la Constitución de la República son claras y son contundentes, y todos tenemos que acatarlo. Y quien no quiera acatar una decisión de la Constitución de la República se para en un lugar no republicano. Hablando con Tele12, Iturralde dijo que el presidente de la República es el que toma la decisión final, no es que acá somos todos iguales y resolvemos lo que queremos. Y añadió, hay una coalición que se comprometió a llevar adelante un programa, pero el que toma las decisiones es el presidente. Bueno, hemos pasado una semana muy agitada. ¿Qué deja para ustedes todo este episodio? ¿Quién empieza? Hernán está terminando sus apuntes. Voy con Ana Laura entonces. Voy yo. A ver, tiene 1550 enfoques, ¿no? Y depende del que uno elija. A mí, por una cuestión de formación también, me llamaron la atención algunas cuestiones de tipo comunicacional, ¿no? Me llamó la atención el manejo de Cabildo, sobre todo, a ver, así como me pareció como muy acertado el proceso de manejo que hizo Cabildo de todo el debate de la reforma previsional. Me pareció que desde el punto de vista estratégico fue una clase para algunos otros de otras partes de la coalición. Acá, claramente, y da la sensación de que lo que ganó fue la emotividad, porque estamos hablando de la esposa del líder del partido, y quieras o no, eso te cruza, las decisiones no son racionales, es una mentira eso. La esposa del partido y seguramente la número 2. Exactamente. De Cabildo Abierto. Claro, pero se activan cuestiones porque hay cosas que pasaron que son como hacer una conferencia de prensa para decirle al presidente que reconsidere una renuncia. Es una cosa que, así el presidente se hubiera equivocado, en ningún contexto va a reconsiderar una renuncia con esa estrategia. O sea, no, fue un error garrafal, ¿no? O sea, como llamativo, porque uno lo que se pregunta es qué esperaba Manini que ocurriera como consecuencia de una acción como esa. Y alguien que viene del ejército, en general, tiene la tendencia, y uno lo ha visto otras veces, a tener una claridad sobre que una acción tiene una reacción, ¿no? Entonces, fue llamativo, para mí, ese camino. Y después, cosas como, por ejemplo, que la principal estrategia defensiva de Cabildo haya sido decir, bueno, pero lo hacían los demás, cuando una de las bases discursivas de Cabildo, que le han dado, si se quiere, mayor grado de credibilidad o de éxito en su proceso, es decir, nosotros no somos como los demás, es muy llamativo también, ¿no? Decir, bueno, esto lo hacía todo el mundo, que además
hasta donde yo sé, todavía no se ha probado que efectivamente hubieran ocurrido otros casos con otros ministros, tanto del Frente como de administraciones anteriores, no ha aparecido ningún caso. Estamos hablando de adjudicación de viviendas sin pasar por sorteo, ¿no? Sí, por decisión directa del ministro o del segundo o lo que sea. No ha habido, de hecho, digamos, Moreira en la conferencia dice que eso ocurrió y se repite eso mucho, pero en los hechos vos lo que podrías pensar es, si vos estás tan seguro de eso, levantá un expediente, levantá un caso, y no ocurrió. Entonces eso siembra ciertas dudas sobre que efectivamente ocurriera. Pero además, en caso de que sí efectivamente ocurriera, es curioso que tu argumento sea: estoy haciendo lo que hace todo el mundo, cuando una de las bases de sustentación de la construcción de tu partido político es decir, yo no soy como todo el mundo. Entonces, como que da la sensación de que se perdieron ciertos controles sobre el discurso para Cabildo a partir de este episodio. Sigo ahora con Cecilia. Cecilia estuvo el lunes en la tertulia, así que con ella tuvimos su visión cuando esto estaba en desarrollo todavía, diría en el clímax del suspenso, ¿no? Porque empezaba la semana con la pregunta: ¿qué va a resolver Cabildo Abierto esta noche, ¿no? Y en la prensa de Salto y en Ubipress había una nota sobre ella antes, muy leída. Entérate de eso, Eguiluz, eres un éxito. Sí, no, pero volvamos a la pregunta. ¿Cómo seguramente estás? la nota refería a otra cosa, la que dice Esteban. Sí, a que no tenían obligación de seguir exactamente lo que pasa en Torre Ejecutiva, el título. Cecilia, bueno, pero entonces ahora que los hechos decantaron, han pasado estos días, unas cuantas horas, no terminó de decantar esto, pero ¿qué sensaciones está sacando? Yo lo que creo es que todos estos episodios tienen muchísimo de emotividad y enojo que se dejó traslucir, no solamente por parte de Cabildo, sino también por parte de Torre Ejecutiva. Creo que la situación no viene de lo que pasó el viernes, sino que viene de una tirantez de mucho tiempo, de que Cabildo Abierto es un socio incómodo para la coalición, pero que además incómodo también especialmente para el presidente, porque con lo que pasó con el tema forestal, porque no podemos olvidar eso, ¿no? Que lo que pasó con el tema forestal fue un incidente también bastante duro dentro de la coalición. Luego el otro que yo marcaría como también un tema que deja tirantez dentro de algo que pretende ser una sociedad, es cuando le votan el proyecto de ley sobre endeudamiento de las personas físicas en comisión para votarlo en el plenario a Cabildo y después lo dejan sin espalda en el plenario. Eso fue un golpe que se tomó con bastante dolor y bastante hidalguía dentro de todo, dentro de Cabildo. Y bueno, Cabildo, su postura, por lo que se ha dicho con claridad, es que considera injusto el manejo que se dio desde Torre Ejecutiva respecto a Irene Moreira, la persona de Irene Moreira. Y eso es algo que se sigue insistiendo en esa línea de razonamiento, por entender que hay un marco legal que la de alguna manera contemplaba para tomar ese tipo de decisiones, y porque las decisiones que ha tomado la Torre Ejecutiva con otros casos no es la misma que se tomó con Cabildo Abierto. Sigue esa línea de razonamiento por lo que sale de la declaración del lunes, y bueno, y más allá de eso, creo que Cabildo lo que mostró el lunes fue que va a ser un último, o no sé si un último, porque no dice así, pero un nuevo intento en mantener una coalición. Pero para mí el problema de fondo que se trasluce es el concepto de coalición. Porque, y lo escuchaba ahora el presidente del Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional dice, esta es una coalición presidencialista. Y tú ves cómo actúa el Partido Colorado o el Partido Independiente. Con el caso de la reforma se vio claramente que el Partido Colorado y el Partido Independiente entienden lo mismo, o sea, están para ayudarlo al presidente. Cabildo entiende otro concepto de coalición, que es decir, bueno, yo soy un partido diferente que estoy en una sociedad de gobierno, pero en realidad quiero que para los grandes temas
se pueda plantear una mesa de negociación entre los partidos políticos y podamos resolver los grandes temas. Por eso planteó endeudamiento, seguridad pública, los temas que tienen que ver con todo esto de los deudores, que lo ha planteado con fuerza, y la protección al trabajo nacional, por decirte algunos temas. Eso ellos entienden que es un planteo para hacer entre todos los partidos. Por lo tanto, me parece que lo que se dejó ver, además de los enojos, tiene que ver con esto, que estamos hablando de coaliciones diferentes, y por eso ese matiz que dice en la conferencia, ¿no? Estamos en esta coalición de este gobierno, estamos en una coalición de gobierno y ya no en una coalición republicana. Creo que esas cosas no son menores a tener en cuenta. Sí, y una de las preguntas es cómo sigue la cosa, ¿no? Que viene de ahora en adelante. Hoy Búsqueda tiene una nota, tiene varias notas sobre esta crisis, pero una, la de página 3, empieza así: algo se quebró, hay un antes y un después, nada va a ser lo mismo. Esas y otras frases circulaban estos días. Distintos dirigentes del oficialismo entienden que, pese a que Cabildo decidió quedarse en la coalición multicolor, la relación con el Partido Nacional sufrió un sacudón demasiado fuerte que dejará sus secuelas. ¿Cuáles? Las veremos, lo averiguaremos. Hernán. A ver, el episodio en sí, yo creo que posiblemente esté superado en la medida en que se sustituyó el ministro. Lozano, que es un hombre de personalidad muy tranquila, y yo creo que de condiciones para ejercer el ministerio, ha puesto paños fríos, me parece que de forma sensata. Y bueno, en los hechos, la coalición sigue funcionando como venía antes del episodio, ¿no? Si uno mira eso, podría decir el episodio está superado. Ahora, creo que hay dos temas distintos, ¿no? Uno es la remoción del pedido de renuncia de Irene Moreira, y otro es las tiranteses o los problemas que podía haber con el funcionamiento de la coalición. A ver, utilizaste dos términos, yo creo que el más indicado es remoción, ¿no? Remoción de la ministra. Bueno. Ella además no aceptó presentar la renuncia. Lo que terminó ocurriendo fue que el presidente resolvió, ¿no? Sí, que es obvio que el presidente tiene que resolver esas cosas. Pero creo que la remoción de Irene Moreira era algo que el presidente no podía hacer otra cosa. Con los hechos y con lo que hemos sabido en los días siguientes, no podía hacer otra cosa. Yo comparto con Ana Laura que creo que hubo una estrategia de comunicación, llamémosle equivocada, de Cabildo Abierto en cómo se paró a defenderlo, cómo se atrincheró en algo que no era defendible. Y al final creo que con el paso del tiempo todos vamos a reconocer que estuvo mal, y que, bueno, cuando ocurren esas cosas a nivel de un ministro de Estado, no queda mucho margen de acción. Otra cosa es el funcionamiento de la coalición en sí, ¿no? A mí me parece que es cierto lo que decía Cecilia, que Cabildo ha tenido una actitud distinta a otros socios de la coalición, ¿no? Se ha parado distinto, en muchas cosas yo creo que legítimamente, diciendo, nosotros tenemos en estos temas una visión distinta y la planteamos, lo hacemos público, eso está bien, para eso es un partido político, para eso tiene todo el derecho del mundo a presentar sus ideas. Creo que en algunos momentos, y lo vimos en estos días, quizás con el calor del tema que se estaba discutiendo, a mí me parece que se fueron un poco de tono, ¿no? Porque uno veía el comunicado que leyó Manini cuando el lunes estaban resolviendo si se iban de la coalición o no, y uno lo venía escuchando, y cuando llegó al punto 7 dice, bueno, con lo que dijo se tiene que ir de la coalición. Exactamente. Algo parecido con las declaraciones que hizo en la radio Rivera, ¿no? Que son fuertes. Ahí va. Pero también. Hasta el punto 6, yo le digo a los oyentes, a ver, ¿a quién se le ocurría que se iba a quedar? A nadie. Ahí va. Yo creo que hay una contradicción ahí, ¿no? Manini aclaró también que se votó por mayoría ese punto, no fue por unanimidad como los demás. Pero digo, es un comunicado ni siquiera del Frente Amplio, de los sectores más radicales del PIT-CNT, las críticas al gobierno con cosas muy duras. Yo encuentro que si piensan eso del gobierno, no sé por qué están en la coalición. Son demasiado duras las críticas que se hicieron, digamos, fueron con una bazuca, no fueron unos disparos. Entonces, yo creo que ahí hay una contradicción, y creo que el tema que tiene que superar la coalición para seguir existiendo es, bueno,
está bien marcar las diferencias, está bien si se discrepa con algún proyecto, decir nosotros queremos cambiarle esto, eso está perfectamente dentro de las reglas de juego. Ahora, un discurso opositor dentro de la coalición es incoherente. Bueno, yo quiero partir de algunas premisas personales que las quiero dejar claro desde el principio, que no son formales solamente, son institucionales y otra política. Primero, el presidente tenía todas las potestades de destituir a una ministra. Segundo, hizo bien en destituir a Irene Morales de acuerdo a lo que él pensó y piensa toda la ciudadanía mayoritariamente, cómo se trató un tema muy delicado que es la entrega de más de una vivienda. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. Y no estoy de acuerdo formalmente, estoy de acuerdo sustantivamente. Segundo, yo estoy contento con que Cabildo se haya quedado en la coalición. Muy contento. ¿Por qué? Si Esteban está contento, la pregunta es ¿por qué está contento? Por eso. A ver. No, es muy simple. Porque Cabildo es corresponsable y tiene que asumirlo de toda la que ha sido la política de gobierno hasta ahora. ¿Está? Y coincide ideológicamente, políticamente, aunque tenga diferencias. Yo creo que diferencias hay en todos lados, pero yo creo que no se puede ocultar detrás de un episodio como este el hecho de una responsabilidad de 38 meses de gobierno, incluyendo el hecho de que el presidente y la mayoría lo cubrió en dos oportunidades fundamentales. A, cuando el tema del desafuero; B, cuando el tema de colonización. ¿Está claro? Uh-huh. Es más, había acuerdo, porque eso no te lo dan gratis, en ningún lado, vamos a entendernos claro. Pero hay un tercer aspecto que tiene mucho que ver con esto. En moral política hay que tener el mismo criterio para todos. No se puede echar una ministra bien echada por entregar una vivienda y tener un director de ACE que paga $20 millones, uso el último ejemplo, no uso Astesiano, Marcet, el puerto, tendría para hablar media hora. Lo último, lo que salió hoy, el presidente de ACE paga $20 millones a una empresa de sistemas navieros, entiendan bien, observados en todos los casos por el Tribunal de Cuentas. No hay ninguna norma habilitante, no se hizo ningún llamado de precios y no sé qué le falte, que las ambulancias arriba tengan propaganda, no sé, de Turquía, porque no le falta nada más. Ese es el título principal en la diaria hoy. Uh-huh. ACE contrata desde 2021 traslados sin licitación observados por el Tribunal de Cuentas. El total de los pagos desde junio de ese año a la firma ITHG Proveedores Marítimos de propietarios desconocidos suma unos $20 millones. Bueno, entonces yo lo que digo, y a ver, no me voy a ir más que de pasada de un criterio. El primer criterio moral que hay que utilizarlo es con uno mismo. Hay que usarlo con uno mismo. O sea, si vos tenés instalado acá enfrente una asociación para delinquir, lo tenés que pensar, Lo tenés que pensar. Ahí ya está Hernán. Y sí, pero es así. No es así. Es así. O sea, ahora, así no podemos discutir. No, disculpame. ¿Sabes qué pasa? No hay dos unidades de medida. No hay dos unidades de medida. No hay una asociación para delinquir en torre ejecutiva. No puede decir eso. ¿Y por qué? ¿Astesiano qué era? Astesiano está procesado, pero no hay una asociación para delinquir en torre ejecutiva. Ahora no. Pero que hay una lista interminable de situaciones que Cabildo las mencionó y que él es responsable porque los cubrió, también Cabildo, existen y no se actuó de la misma manera. Bueno, a ver, Cecilia... Pero quiero terminar también con una cosa. ¿Qué situación hay en la coalición que yo creo que tiene que terminar? Porque, ¿sabes por qué creo que tiene que terminar también? Porque fue la primera y principal responsabilidad que asumió el gobierno para ganar el balotaje, que iba a tener una... coalición que le iba a permitir gobernar, y si se rompe, está rompiendo su principal compromiso. Ahora, esto, ¿sabes lo que me hace acordar? Una cosa que me decía mi suegro, Chipía, que decía, vos clavás un clavo en una tabla, otro, y después lo podés sacar. Ahora, en la tabla quedan los agujeros, y acá se clavó un hachazo. ¿Cómo lo van a manejar? Es un problema de
alto equilibrio. Cecilia, por una alusión o varias alusiones, a propósito de lo que decía recién Esteban, ¿tus comentarios? No, yo creo que alusiones van a tener que contestar eso de hace, no es conmigo. Me parece que si seguimos el criterio de la semana pasada con el titular de hoy, tendría que estar destituido el presidente de hace mañana, pero bueno, estamos todos sabiendo que eso no va a pasar. Lo que voy es a decir cuál es mi opinión de por qué queda Cabildo Abierto en el gobierno. Primero porque se comprometió a dar gobernabilidad, eso que dice Esteban es verdad, se comprometió a dar gobernabilidad con su gente y va a ser un intento más en esta opción. No sé si se llegará o no al final del periodo, pero va a ser un intento más. Pero además, porque tiene algunos compromisos que ha molestado bastante a este gobierno, que él integra, que Cabildo Abierto integra, pero que ha molestado bastante, que tiene que ver con el endeudamiento de las personas físicas. Si no se queda Cabildo dentro del gobierno, es imposible que obtenga votos para un proyecto de ley de esa naturaleza. Que además el Frente Amplio ha presentado proyectos alternativos y que se puede trabajar en conjunto para hacer una ley, pero es imposible si no se queda adentro de la coalición. El otro tema, el tema de las concesiones, de que pasen por la venia del Senado las concesiones a largo plazo, como por ejemplo pasó con lo del puerto. Eso es un tema que molestó muchísimo al gobierno, lo planteó Cabildo Abierto, no lo planteó nadie más. No existía en este país un planteo formal de decir que las concesiones a largo plazo que involucran temas del país pasen por venia del Senado. Eso se puede discutir solamente de adentro, porque necesitas mayorías especiales para poder votar una cosa de esa. Entonces, hay determinados elementos que realmente Cabildo tiene en su plataforma política, que tienen que ver, por ejemplo, con la baja de impuestos al Producto Nacional, y la quita que se debería hacer a las exenciones a las grandes empresas y a los grandes monopolios que tienen inversiones millonarias en este país, que tienen exenciones tributarias que no tiene más nadie, que son parte de la plataforma de Cabildo y que no se pueden discutir y no se pueden trabajar sino desde adentro. Entonces creo que hay motivos suficientes de la plataforma electoral de Cabildo que de alguna manera lo fuerzan, más allá del enojo, a que se tenga que quedar para poder intentar cumplir, porque si no, no tiene ni una chance. De afuera no tiene una chance, por lo menos de adentro tiene algún. ¿Te convenció, Ana Laura? ¿Por qué la escuchabas así tan atentamente? Porque siempre escucho a Cecilia muy atentamente, y más cuando hablas de un tema del que sabe más que la media, ¿no? Pero además no, a ver, yo creo que acá, un poco en línea con un comentario que hacía Hernán del comunicado, y yo por eso le hacía la observación, a mí me llamaron mucho la atención algunas cosas que dijo Manini en esa entrevista en la radio de Rivera, que además fue una entrevista que no eligió casualmente ese lugar para hablar, fue una entrevista con unas preguntas como muy amables en algún punto, y habló de fuego amigo, ¿no? O sea, usó la expresión fuego amigo. Y es una deformación profesional. No, bueno, pero desde el punto de vista simbólico, se queda. ¿Cómo se queda? Si yo me quedo en un lugar con un cuchillo clavado en la espalda, y lo tengo clavado en la espalda, y pienso que el que me clavó el cuchillo en la espalda está sentado al lado mío, me quedo de una manera medio particular. O sea, yo, si fuera el partido de gobierno, me preocuparía. Porque cuando vos sos amigo, entrás a lugares donde entran los amigos y escuchás cosas que escuchan los amigos y participás de conversaciones en las que participan los amigos. Y es todo eso de alguien que siente que lo traicionaron a un nivel, insisto, emotivo. Además, acá hubo cosas que dan la pauta clarísima de que ciertas reacciones tienen que ver con quién es la figura a la que se trató de la manera que se siente que fue inapropiada. ¿Sí? Si uno piensa, por ejemplo, salvando las distancias, la reacción de Cabildo frente al caso de Montaño, si no me equivoco se llamaba, el vocal de ACE, al que grabaron diciendo esto de coloqué 150, ¿no? No fue esta, ¿no? Entonces, yo lo que creo también es, desde mi visión independiente y periodística, diría que si yo soy el gobierno, me preocuparía, porque no nos estamos quedando de cualquier manera, nos estamos quedando enojados, molestos, y en algún momento, si yo veo pasar la oportunidad para cobrarte esta, te la voy a cobrar. Si yo tuviera que apostar, se las van a cobrar. Creo que sí, que el tema de cómo va a seguir el funcionamiento de la coalición lo veremos en las próximas semanas, si el episodio realmente queda superado o no.
Pero yo creo que a veces hay que cuidar los términos y las expresiones, ¿no? Astesiano está procesado, veremos lo que se sigue investigando, hay una fiscal está condenado, que sigue con no está procesado, está condenado. Condenado. Los términos judiciales me pierdo, pero perfecto, está condenado. Es más firme. Más firme. No está preso con condena. Ahí va, está preso, condenado, perfecto. Astesiano participaba de una organización que venía funcionando de hace muchos años, de antes de que estuviera este gobierno. Está en las pruebas, bien procesado. Creo que nunca debe haber habido un poder ejecutivo más analizado en chats, mensajes, audios, cosas que este. Y todos los responsables políticos de Torre Ejecutiva salen limpios de eso. Entonces, no hablemos de organización criminal, delictual, de organización para delinquir en Torre Ejecutiva, porque eso notoriamente no existe y es embarrar la cancha. Después, el tema de ACE, bueno, estos elementos se investigarán. Hoy no hay nada para pedirle la renuncia. Veamos por qué se hizo, cómo se hizo. Y bueno, si eventualmente esto tiene... Y ahí la dualidad de criterio. No hay ninguna dualidad de criterio. Con lo que se sabe hasta ahora no hay razón para restituirlo. Si más adelante, hoy, mañana, hay algo más, se verá. En el caso de Irene Moreira, ella reconoció en el mismo día que este hecho había ocurrido. Con lo de ACE veremos cómo sigue. Bueno, acá además de un problema de la coalición, hay un problema entre los partidos. Que se sale indemne de todo esto es el Partido Nacional. Yo me guío por la encuesta, me gusten o no me gusten, me vengan bien o no me vengan bien. El Partido Nacional se le cae la estantería, un día sí, un día no, y no lo mueve nadie. A los otros socios de la coalición, un poco más y desaparecen de las encuestas. Esa es la realidad. Se comen todos los problemas. ¿Tá? Está por abajo del Frente Amplio de intención de voto por una razón, no por la votación del Partido Nacional, que está muy bien. ¿Ah? Y eso es un fenómeno que a mí me preocupa, no electoralmente. Lo que me preocupa es culturalmente la sociedad uruguaya. Nos estamos paraguayizando. ¿Por qué? A ver, vos decís que los otros no tienen nada que ver. En todos los otros casos se pasó a la justicia. Y que decida la justicia. ¿Por qué no se hizo en este caso pasar a la justicia? Y cuando te digo esto, te estoy diciendo, Juan Curbelo, presidente del puerto, que ahora reabrieron el proceso de Catón Natí, porque dice en la ley de puertos claramente que tiene que haber un pronunciamiento del directorio, el vicepresidente ni siquiera lo sabía. Pero además podría ser una larga lista de esas cosas. Entonces, yo le saco... ¿Será que hace tantos años que estoy en política que yo trato de sacarle la espuma a la política? La política está llena de espuma, pero es peligrosísimo vivir en la espuma. Acá no hay problemas de comunicación como temas centrales. Acá no hay equivocados. Acá el presidente de la República sacó a Irene Moreira fría, premeditada y alevosamente, y le salió bien la cuestión porque estaba bien y porque tenía razón para sacarla, pero no esperaba la reacción. Y lo hizo también no solo por el tema de Irene Moreira. No esperaba la reacción. Si no esperaba la reacción, no esperaba. Le erró el cálculo. Bueno, a ese nivel yo creo que no lo esperaba. Entre otras cosas, porque efectivamente abrir una guerra con Cabildo Abierto, no es que Cabildo Abierto esté absolutamente indemne, ¿eh? Por eso yo digo que se quede porque tiene las mismas responsabilidades. Que no venga a decir en la declaración que no se actúa de la misma manera. ¿Por qué no lo hizo en el Parlamento, Cabildo Abierto? ¿Por qué no dijo que algunos de los hechos fueron cubiertos también por Cabildo Abierto? Porque a mí no me gusta la dualidad de criterios, ni en el gobierno ni en los que atacan al gobierno. Yo estoy absolutamente cómodo y puedo decir cosas que no dice mucha gente, porque yo cuando tuve que decir cosas sobre mi gobierno, al que le dediqué mi vida, aunque nunca ocupé el cargo ni siquiera de portero, cosa que me tiene muy contento, aunque creo que tiene que haber portero y hasta ministros, quiero decir que lo puedo decir y que hay que decirlo, porque lo peor de todo es cuando lo que se envilece es la política. Y lo que está pasando en todos estos episodios, queramos o no queramos, es un envilecimiento de la política. Y la oposición tiene una gran responsabilidad porque tiene que hacer una defensa institucional
de las instituciones nacionales. Vaya si lo ha hecho, ¿no? Es decir, cuando yo hablé de algunos temas se horrorizaron, ¿tá?, de este gobierno. Pero yo creo que el tema de defender las instituciones en este país es exigir siempre que se actúe de la misma manera, sobre todo con los tuyos. No hay un blanco procesado, bueno, no hay un blanco destituido. El tema es largo, como decía hoy Ana Laura, era, ¿no? ¿Cuántas facetas tiene? Y ahora mismo ha sido difícil ponerle contención, ponerle límites. Supongo que todos se quedaron con agregados, pero estamos ya en la hora, vamos poniéndole acá un final. Enseguida, después de una pausa, algún telegrama hay, lo vemos, lo escuchamos.